En este episodio, un tesoro codiciado por todos desde los emperadores romanos hasta Hitler. Incluso Indiana Jones intentó encontrarlo. Podría ser el objeto sagrado más preciado de la historia. Posee poderes curativos milagrosos, la clave de la inmortalidad. Se supone que incluso resucita a los muertos. Si pudieras tocar el Santo Grial, quizás podrías poseer el poder que tenía Jesús. Pero ¿dónde está esta vasija milagrosa? ¿Y es siquiera una copa? No creo que sea la copa de la última cena lo que debamos buscar. Es posible que no sea la copa de Cristo, sino algo completamente diferente. Ahora develamos las principales teorías en torno a la reliquia más buscada del mundo. Una piedra de extrema pureza, una piedra con poderes infinitos. No es un objeto, es algo más efímero, es sangre real. ¿Qué es el Santo Grial? Y si existe, ¿se encontrará alguna vez? Inglaterra, 1995. Tras años de intensa investigación, el investigador británico Graham Phillips cree conocer la respuesta a un misterio que lleva mucho tiempo fascinando al mundo. Encontré algo en verdad sorprendente. El último paradero conocido del Santo Grial. Estamos hablando de la reliquia real. Phillips está convencido de que su descubrimiento pone fin a 2000 años de especulaciones sobre el Santo Grial. Especulaciones que comenzaron hace mucho tiempo en Jerusalén, en el año 33 después de Cristo. En lo que entonces era Judea, parte del todopoderoso Imperio Romano, Jesús de Nazaret reúne a sus seguidores para la última cena. La mayoría de los estudiosos, incluidos los ateos, creen que Jesús fue una persona real y creen que fue ejecutado por los romanos. Y la historia de que Jesús tuvo una última cena es bastante aceptada como auténtica. En el centro de la última cena hay una copa. De hecho, es el único objeto que se menciona en la Biblia. La copa que Jesús usa durante esa cena llegará a ser conocida como el Santo Grial. Jesús bebe de ella y la pasa a sus discípulos y dice: esta es la última vez que beberemos juntos antes de vernos en el cielo. Y lo que ha intrigado a las personas creyentes y no creyentes durante siglos es el origen de esa copa. ¿Y qué pasó con ella? ¿Dónde está? Después de su muerte, los seguidores de Jesús difundieron sus enseñanzas en el extranjero. En el año 62 después de Cristo, los discípulos Pedro y Pablo habrían predicado en Roma. Y según una teoría, el Grial está con ellos. Si tienes una religión basada en un individuo, en Jesús, y él ya no está, ¿cómo convences a las personas de unirse a esta nueva religión? Debes demostrárselo, debes convencerlos. ¿Y cómo lo haces? Les muestras evidencia. Y esta evidencia viene en forma de reliquias. Si quieres que algo que haya tocado Jesús albergue un sentimiento de lealtad a la iglesia, esa copa es una buena candidata. Pero en el año 64 después de Cristo, cuando el gran incendio de Roma destruye 2/3 de la ciudad, el emperador Nerón culpa del desastre a los cristianos. Crucifica a Pedro, el líder del nuevo movimiento y su primer papa. A pesar de la continua persecución, una línea de papas reemplaza a Pedro, una sucesión ininterrumpida durante casi 200 años. Estos hombres guardan muchos secretos, entre ellos el paradero de las reliquias sagradas, incluido el Grial. Tenemos esta tradición sobre una copa que la gente veneraba como el Santo Grial. Y si pudieras tocar el Santo Grial,
Quizás podrías poseer el poder que tenía Jesús. Como poderes de curación, resurrecciones y más, la iglesia sigue creciendo en poder, en miembros, en influencia. Y estos objetos ciertamente contribuyen a esa misión. Luego, en el año 258 después de Cristo, el emperador romano Valeriano intenta destruir el movimiento cristiano. Valeriano ordena la ejecución de cualquiera que no adore a los dioses romanos. La primera ejecución de un cristiano de manos de Valeriano es la del Papa Sixto II, que resulta ser, según la tradición, el guardián del Santo Grial. Antes de ser asesinado, Sixto confía los tesoros de la iglesia a uno de sus diáconos, Lorenzo. Y para evitar que sean capturados, San Lorenzo comienza a repartirlos. El problema es que ahora todos estos objetos sagrados están esparcidos por doquier y será muy difícil recuperarlos todos. Aceptes o no la idea de que el Santo Grial inició un viaje de Jerusalén a Roma, podemos acordar en que ahora se ha perdido. Hay un objeto al que se le atribuía un poder increíble, pero se ha olvidado. Pero no se olvidará para siempre. La copa vuelve a aparecer. Y esta vez tenemos una fecha concreta, el 14 de diciembre de 1134. En el monasterio de San Juan de la Peña, en el noreste de España, un monje llamado Don Carreras Ramírez está haciendo un inventario. Y en su lista escribe que tiene un cáliz en el que Cristo nuestro Señor consignó su sangre. Así que si crees en la tradición, el Santo Grial ha regresado. No sabemos quién la trae a España, pero sí sabemos con certeza qué pasa con la copa a partir de 1134, cuando Don Ramírez escribe su lista. El Grial se menciona de nuevo en 1399, cuando el rey Martín I de Aragón lo adquiere del monasterio. Tras su muerte, el rey Alfonso V de Aragón lleva la copa a Valencia. Esta copa es de ágata roja, de casi 9 centímetros de diámetro. Su base tiene 2 asas curvas y un tallo nudoso, que se cree que son adiciones más recientes. Pero la parte principal de la copa, la parte central, es del tipo simple que pudo haber estado presente en la última cena. Los investigadores coinciden en que la piedra procede probablemente de un taller palestino o egipcio en algún momento entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo. La región es correcta. La cronología es correcta. Las pruebas documentales están ahí, con una cadena de custodia casi completa. Si la copa de Cristo aún existe, hay un muy buen argumento de que es esta. Actualmente custodiada en la Catedral de Valencia, la copa ha sido incluso santificada por las más altas autoridades de la Iglesia Católica. Según ellos, esta copa es el Grial. Ha sido usada por varios papas para celebrar la misa, lo que tiene mucho sentido en la teoría cristiana porque la Santa Comunión proviene de la idea de la última cena en los evangelios. El Papa Juan Pablo II creía que era la copa de Cristo. De hecho, la bautizó como el testimonio del paso de Cristo por la tierra. Y él y el Papa Benedicto XVI se refieren a la copa en latín como preclarum calicem, esta hermosa copa, el término que los primeros papas usaban para referirse al Santo Grial. Pero no todos creen que sea el Grial. Curiosamente, la copa de Valencia u otras copas similares nunca se han asociado a ningún milagro. Muchas de las principales reliquias cristianas han sido asociadas con curaciones milagrosas o acontecimientos sobrenaturales. Y podríamos pensar que esta copa, que el mismo Jesús bendijo, tendría una larga lista de interesantes milagros. Si esta supuesta copa de Cristo carece del poder que la mayoría espera, ¿podría el Grial ser algo totalmente distinto? Según muchos, incluido el Papa Juan Pablo II, se trata del llamado Santo Grial. Una copa usada por Jesús durante la última cena.
pero otros tienen dudas. En las antiguas leyendas, el Grial posee poderes curativos milagrosos. Se supone que incluso resucita a los muertos. Ahora, algunos creen que el Santo Grial, este cáliz, haya llegado a Valencia. No lo sabemos. Se supone que el cáliz tiene el poder de hacer milagros, pero no vemos que haga muchos milagros hoy en día. Si el cáliz de Valencia no demuestra tales poderes, ¿podría ser el Grial algo inesperado? Algo antiguo y misterioso, y de hecho, separado de Jesús. Las historias sobre el Grial preceden a la época de Jesús, y esto es lo interesante. Nos encontramos con la historia de que hay algún objeto mágico que puede traer la curación e inmortalidad. Es un preciado objeto sagrado que pertenecía a los celtas. Nada indica que tuvieran algo como una copa sagrada. Ellos tienen algo más. Tienen piedras sagradas. La civilización celta comienza ya en el año 1200 a.C. y se extiende por una zona que abarca Inglaterra, Irlanda y la mayor parte de Europa Central. Sus líderes espirituales son poderosos místicos llamados druidas. Los druidas son la clase más respetada de la sociedad celta. Son especialistas en religión. Se supone que creen en la inmortalidad del alma y practican las artes curativas. Los autores romanos que escriben sobre ellos se acobardan ante ellos, los impresionan, no saben qué pasa con los druidas. Ellos los asustan un poco porque saben que los druidas hacen estos ritos secretos fuera en el bosque. Es una de las formas menos romanas de ser religioso que se les ocurre. ¿Podría ser el Santo Grial algo totalmente inesperado? No una copa, sino una piedra sagrada. Para la gente que defendió esta teoría en especial, la historia de la piedra como grial viene directamente de las tradiciones druídicas celtas de piedras sagradas. Así que está claro que hay una tradición precristiana de una piedra sagrada, y cuando el cristianismo crece y toma el control, esa historia se incorpora a otra sobre la copa de Jesús. Una piedra sagrada, infundida con un poder misterioso por los druidas celtas. Si este es el verdadero Santo Grial, ¿a dónde fue a parar? Ahora los cristianos no adoran las piedras sagradas, así que después de la conquista de los celtas, no se mencionan estas cosas durante unos 1000 años. Pero la idea de la piedra del Grial y sus misteriosos poderes no desaparece del todo. En la Edad Media vuelve a surgir. Primero en un romance inacabado del siglo XII de Chrétien de Troyes. Unas décadas más tarde, vuelve a resurgir. Entonces aparece en un poema de 25.000 versos de un caballero poeta llamado Wolfram van Eschenbach. El poema se llama Parzival. Se refiere a la piedra del Grial como lápice exilis. Y como en las historias antiguas, este lápice exilis otorga juventud e inmortalidad. También dice en el poema que la propia piedra es tan poderosa que si te acercas a ella y estás herido o enfermo, te curarás. Pero Parzival hace algo más que nombrar la piedra del Grial. Parzival afirma saber qué pasó con la piedra del Grial después de tantos años. Y según el texto, esta poderosa reliquia podría haber acabado en manos de una de las órdenes más legendarias de la historia, los Caballeros Templarios. En la Edad Media existen múltiples teorías en torno al misterioso Santo Grial. Según una, el Grial es una antigua y poderosa piedra que una vez tuvieron los paganos celtas. Según la teoría, la piedra fue una vez un precioso objeto sagrado que pertenecía a los celtas. Pero cuando los celtas se cristianizaron, esa piedra cae en manos de los cristianos.
A partir de ahí, se pierde el rastro hasta que la piedra reaparece en un texto del siglo XII llamado Parzival. Es un poema épico que dice saber qué pasó con la piedra del Grial después de tantos años. El autor Wolfram van Eschenbach traza el increíble viaje de la piedra. Según Van Eschenbach, el lápiz exilis, el Santo Grial, es capturado por los cristianos y llevado al monte del templo en Jerusalén, donde lo custodian los caballeros templarios. Los caballeros templarios son una orden militar católica que opera bajo el mando del Papa durante las cruzadas. Su nombre oficial es Los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, pero que no te engañe el nombre. Los caballeros templarios son la fuerza de combate más rica y más famosa que se conozca. No importa cuántos soldados haya en el ejército contrario, la reputación de los caballeros templarios y la ejecución de la misma es tan temible que cuando son capturados, por ejemplo, el otro bando rara vez pide rescate. Los ejecutan, les tienen terror de verdad. Debido a esta reputación, los papas les dan amplia libertad para que hagan sus asuntos como quieran, con el fin de ejecutar su trabajo. El Papa Inocencio II les da la responsabilidad de vigilar las rutas de los peregrinos en Tierra Santa para mantener su seguridad y la de otros cristianos. Los templarios establecen su cuartel general en el monte del Templo de Jerusalén, de donde procede su nombre. Aquí es donde el famoso rey Salomón construyó su templo casi 2000 años antes de las cruzadas. Pero los templarios obtienen mucho más que un nombre por estar en ese lugar. Es una sede de poder y de prestigio. Tiene fama de ser una sede de riqueza. Y se supone que ahí se guardan tesoros cristianos, incluida, según la historia, la piedra del Grial. El número de miembros de los templarios se eleva a unas 20,000 personas. Formaron su propio sistema bancario rudimentario. Tienen cientos de edificios dispersos por Europa, el Mediterráneo y Tierra Santa. Podrían considerarse como la primera corporación multinacional del mundo. Los templarios prosperan durante casi 2 siglos. Y Van Eschenbach cree conocer el secreto de su éxito. Esto no es una coincidencia, según Van Eschenbach. Se debe al poder divino. Dice que los templarios viven gracias a una piedra de extrema pureza. Una piedra a su resguardo con poderes infinitos, vida eterna, sabiduría, riqueza. La piedra del Grial. Es fácil pensar que Van Eschenbach se está inventando todo esto. Y claro que hay mucha licencia creativa, pero de seguro trabaja a partir de algunos hechos. La mayoría de los poetas de la Edad Media tenían un mecenas, y el de Van Eschenbach era un hombre llamado Conde Hermann. Era un caballero alemán y había luchado en las cruzadas junto a los caballeros templarios. Van Eschenbach complementa los relatos de primera mano del Conde Hermann con una amplia investigación. Wolfram también acude a una biblioteca de moros en Toledo, donde absorbe todo lo que puede sobre los templarios. Wolfram escribe poesía y está creando ficción, pero quiere basarla en algún tipo de realidad histórica. Por desgracia, a las pocas décadas de Parzival, el rastro de la piedra se enfría. El viernes 13 de octubre de 1307, los caballeros templarios son brutalmente disueltos. El rey francés Felipe IV, quien tiene una importante deuda con los templarios, obliga al Papa Clemente V a quitarle su autoridad, a confiscar sus bienes. Algunos son ejecutados brutalmente. Otros son retirados de la orden del templo y trasladados a otras órdenes. Y sus grandes riquezas, incluyendo quizás la piedra del Grial, acaban desapareciendo. Si había una piedra del Grial en los tesoros de los templarios, como dice Eschenbach, podrían tenerla los reyes franceses o el Papa, pero no estaría claro dónde había ido a parar. Así que la piedra desaparece. Y la historia de la piedra Lapis Exilis, Santo Grial, también desaparece. Dejan de leerla y lo único que queda es esta otra tradición sobre la copa. Y eso es una pena, porque ¿quién no preferiría hallar la piedra? Ahí reside todo el poder. Imagínate la llave de la inmortalidad en algún almacén o en un vertedero, o quién sabe dónde, todo gracias a un caso de identidad equivocada.
Dos teorías, dos objetos diferentes. Pero ¿cuál es el verdadero Grial? Durante 200 años tienes la copa y tienes la piedra y básicamente así continúa. Eso es hasta 1982, cuando aparece una nueva e impactante teoría sobre el Grial. Y si el Santo Grial no es un objeto físico en absoluto. Después de 2000 años de debate sobre qué es el Santo Grial y dónde podría estar, en 1982 surge una nueva teoría y es una bomba. Un equipo de investigadores británicos publicó el exitoso libro La Santa Sangre y el Santo Grial, que hace una audaz afirmación. El Santo Grial no es un objeto en absoluto. La teoría del autor se remonta a la Edad Media y comienza con una palabra. Cuando los manuscritos medievales se refieren al Santo Grial, lo llaman Sangreal. El término aparece en escritos al comienzo del siglo XII, con autores como Chrétien de Troyes y Robert de Boron. La palabra ya es una combinación en su etimología. Tienes san, que viene de santus, del latín para santo, y tienes greal, que es una palabra celta, que significa jarrón o recipiente. ¿Pero podría haberse traducido el término sangreal por error? Muchas de las palabras que encontramos en nuestro inglés moderno provienen de tradiciones lingüísticas más antiguas. Esto es parte de cómo obtenemos nuestro idioma. Nuestra lengua se compone por lo general de elementos de muchos grupos lingüísticos diferentes. Lo que argumentan en esta teoría es que aquí hay un error de interpretación de lo que en verdad era la palabra. Si es correcto, el Grial no es el Sangreal, es el Sangreal, que se traduce como sangre real. En este caso, no es un objeto, es algo más efímero, es sangre real. Y la sangre real en cuestión es la de Jesús de Nazaret y sus supuestos descendientes. La idea de un linaje de Jesús va en contra de 2000 años de enseñanzas cristianas. Al mismo tiempo, no está por completo fuera de las posibilidades si se considera que Jesús era un hombre judío en el Imperio Romano, en una cultura que valoraba mucho la familia y el matrimonio. Tenía más de 30 años y que no estuviera casado habría sido bastante inusual. ¿Es posible que los numerosos autores de la Biblia hayan intentado ocultar la familia secreta de Jesús durante milenios? Jesús se convirtió para la Iglesia en un modelo de sacerdocio, por lo que ésta tenía un gran interés en presentar a Jesús como casto. Quieren que sea divino. La teoría dice que el Jesús histórico se casó con María Magdalena y que los dos tuvieron uno o más hijos. Pero María Magdalena es sin duda un personaje que aparece en la tradición de Jesús, y no solo la vemos en los evangelios canónicos, sino que también aparece como seguidora de Jesús en varios evangelios no canónicos escritos en el siglo II. Viaja con Jesús, apoya económicamente su ministerio, está presente en su muerte, y en algunos evangelios es la primera testigo de su resurrección. Pero su conexión podría no terminar ahí. Los autores de esta teoría continúan diciendo que, después de la muerte de Jesús, María Magdalena y posiblemente su familia viajó a Francia y la línea de sangre de Jesús continuó. Los autores de la Santa Sangre y el Santo Grial insisten en que tienen pruebas. Hay varios documentos que se hallaron milagrosamente en París, sepultados en la Biblioteca Nacional Francesa, que conectan el linaje de Jesús con algo llamado el Priorato de Sion. Según el texto, el Priorato de Sion es una organización secreta que existe al menos desde 1099. Entre sus ilustres miembros se encuentran Leonardo da Vinci y Sir Isaac Newton. El texto sugiere incluso que el Priorato de Sion creó a los Caballeros Templarios como su rama militar y financiera
y que su trabajo, toda su razón de ser, era proteger la línea de sangre y la descendencia. El priorato de Sion está, en esencia, en guerra con la Iglesia Católica porque ésta y su sistema de papas quieren aferrarse a su poder y desacreditar o alejar la historia del linaje de Jesús. ¿Pero podría ser esto cierto? Resulta que esto es una completa mentira. 100% falso. Así que hay un gran problema en esto. Quiero decir entonces que hay muchos problemas aquí, pero el mayor engaño es el priorato de Sion. El priorato de Sion no se crea en 1099 después de Cristo. Se crea en 1956. Y a pesar de la larga lista de miembros famosos que reclama, en realidad es obra de un estafador francés llamado Pierre Plantard. Este sujeto Plantard quiere ser de la realeza. No lo es, pero en verdad quiere serlo. Así que lleva a cabo lo que aún se considera uno de los mayores engaños de la historia literaria francesa. Plantard crea una falsa sociedad secreta con una imaginativa historia de fondo. Para añadir credibilidad, coloca documentos falsos en toda Francia. Encarga a un amigo que fabrique 2 pergaminos medievales falsos y los esconde en la Biblioteca Nacional Francesa. Plantard y su amigo crean un rastro documental. Dicen que este priorato de Sion se originó en la Edad Media, que produjo una larga línea de grandes maestros y que protegió toda esta línea de sangre de la que el propio Plantard afirmó ser descendiente. Y es este documento el que el coautor Henry Lincoln descubre y usa para formar la base del libro más vendido, La Santa Sangre y el Santo Grial, junto con 2 colegas. La Santa Sangre y el Santo Grial fue publicado por Michael Vagent, Henry Lincoln y Richard Leake. Fue un éxito de ventas inmediato. Imagínate a Henry Lincoln tropezando con esto y encontrando lo que él cree que es el mismísimo Santo Grial, y todo es falso. Para ser justos, cuando Lincoln escribe su libro, Plantard aún no ha sido atrapado. No es hasta 1993 cuando la policía francesa hace una redada en su casa y encuentra todo tipo de documentos que Plantard usó para crear este terrible engaño. Plantard admite, bajo juramento, que todo esto era una mentira, que era realmente un engaño. Ahora, algunas personas se han presentado y han dicho, no, espera, el hecho de que el priorato de Sion sea un engaño no significa que Jesús y María Magdalena no hayan tenido un hijo. La teoría de la línea de sangre aún inspira historias del Santo Grial hoy en día, incluyendo el éxito de ventas de Dan Brown, El Código da Vinci. Pero hay otra teoría más reciente que también tiene a María Magdalena en el centro y que sitúa al Grial a más de 5,000 kilómetros de Jerusalén. Cuando se trata de teorías sobre el Santo Grial, el investigador Graham Phillips las ha escuchado todas. Estoy pensando que conozco todas las historias sobre el Santo Grial. La copa de la última cena. La piedra encantada. El linaje de María Magdalena. Y más. ¿Y qué cree Phillips que es el Santo Grial? Es una copa poderosa, sí. Eso es lo que creo. Pero no creo que tenga nada que ver con el linaje de María Magdalena. Sin embargo, sí creo que María Magdalena poseyó una vez la copa. Según Phillips, no hay una, sino 2 copas sagradas usadas durante los últimos días de Jesucristo. Y la mayoría de los buscadores del Grial han estado buscando la que no era. No creo que sea la copa de la última cena la que debamos buscar, sino una copa que perteneció a la seguidora de Jesús, María Magdalena. Los evangelios describen cómo ella ungió el cuerpo de Jesús con aceites y estos venían en un pequeño frasco de perfume. La tradición cristiana primitiva afirma que María Magdalena visita el lugar de la crucifixión de Jesús. Ahí recoge parte de su sangre en un recipiente sagrado.
Ese pequeño frasco se conoce como el cáliz mariano, la copa que Graham Phillips cree que es el verdadero Santo Grial. Olviden las líneas de sangre metafóricas. Estamos hablando de una reliquia real que contenía la sangre de Jesús, y de ser así, su valor sería incalculable. La pregunta es, ¿en dónde se encuentra? Esa teoría dice que María Magdalena dejó la copa en la tumba de Jesús y que permaneció ahí sin ser tocada o descubierta durante unos 400 años, hasta que el Imperio Romano se convierte en cristiano y las personas empiezan a buscar estas cosas. Alrededor del año 326 después de Cristo, el emperador romano Constantino ordena la excavación del Santo Sepulcro, un posible lugar de la tumba de Jesús en Jerusalén. Durante la excavación, se descubre una vasija, que se cree que es el cáliz mariano o el Santo Grial, y es llevado desde Jerusalén a Roma, donde los líderes de la iglesia creen que tenía poderes especiales. Permanece en Roma hasta el año 410 después de Cristo, cuando la ciudad es saqueada por los bárbaros. Pero el cáliz, junto con otros tesoros, es sacado de Roma en un convoy de carros armados y finalmente llevado a la seguridad de uno de los últimos puestos de avanzada del Imperio Romano, Gran Bretaña. A partir de ahí, el cáliz de María Magdalena se convierte en la inspiración de una de las leyendas más famosas de la historia. Esta idea del cáliz mariano en Inglaterra es la que inspira algunos relatos artúricos. En la historia del rey Arturo y sus caballeros, el Santo Grial está en una capilla secreta de una fortaleza llamada Castillo Blanco, en un lugar conocido como la Ciudad Blanca. Y resulta que esos lugares no son del todo ficticios. De hecho, la mayoría de las historias artúricas tienen muchos detalles históricos precisos. Están mezclados con fantasía, pero algunos son absolutamente ciertos. A principios del siglo XIII, un caballero cruzado de la vida real llamado Fulk Fitzwarin afirmó poseer el cáliz de la Magdalena y lo guardaba en la capilla de su castillo, que era conocido como el Castillo Blanco, exactamente igual que donde se guarda el grial en los romances artúricos. Está en un pueblo conocido como Whittington, que en inglés antiguo significa pueblo blanco. Exactamente, una vez más, como en los romances artúricos. Por desgracia, una vez que Fitzwarin muere, su castillo blanco pasa varios siglos cayendo en el abandono. Si el cáliz mariano estuvo aquí alguna vez, no es probable que permanezca. A la sociedad moderna le gusta la idea de la magia, la esperanza de algo poderoso e inesperado. El Santo Grial no iba a aparecer sin más. Yo tendría que ir a buscarlo. Durante miles de años, los fieles han buscado el Santo Grial, un misterioso objeto que se cree que concede la curación y la vida eterna. Aparece aquí, aparece allá. Esta persona lo tiene esta otra. Está en todas partes a la vez, pero a la vez en ninguna. Según el investigador inglés Graham Phillips, el grial es una pequeña jarra de aceite que fue utilizada por María Magdalena para recoger la sangre de Jesús. El último paradero conocido del cáliz de la Magdalena es el de Fulk Fitzwarin y su castillo de Whittington, a principios del año 1200. Y donde termina el rastro es donde yo empiezo. El cáliz reaparece a mediados del siglo XIX, con uno de los descendientes directos de Fulk Fitzwarin, Thomas Wright. Thomas Wright afirma que la copa le fue entregada por sus ancestros. Se describe como una pequeña copa de piedra hecha de alabastro u ónice verde. Y Thomas Wright está convencido de que se trata de la misma copa que María Magdalena usó para recoger las gotas de sangre de Cristo durante la crucifixión. En 1855, sin hijos a los que transmitirla, Thomas Wright decide esconder la copa
y dejar una serie de pistas de dónde está escondida para que alguna generación futura la siga. Wright esconde sus pistas en un poema de 1855 que publica llamado Sir Wayne y el Caballero Rojo. Se trata de Wayne, el Caballero de Arturo, y su búsqueda del cáliz mariano. Y lo encuentra al final del poema y lo vuelve a esconder, pero no se nos dice dónde. Para averiguarlo, Phillips analiza el poema tal y como se publicó originalmente. Hay 2 líneas de números romanos en la portada del libro. Parece que no tienen ningún propósito. Y al final del poema están los últimos versos. Los cantos del pastor para guiar la vía. El cuerno tocó, el tesoro yacía. Lo único que se me ocurre sobre las canciones de los pastores son los salmos de la Biblia. Se dice que fueron escritos por el rey israelita David, cuando era un joven y solo un pastor. Cuando Phillips compara los salmos con los crípticos números romanos, el mensaje secreto de Thomas Wright se revela finalmente. Creo que quizás la línea superior se refiere al número del salmo, y la segunda línea podría referirse al verso de esa canción en particular. Basándose en su teoría, Phillips comienza con el Salmo 31, versículo 3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por amor a tu nombre, guíame y dirígeme. Una roca y una fortaleza. ¿Pero dónde? Al final del poema, Sir Wayne, cuando esconde el cáliz de la Magdalena, se encuentra en las almenas de un lugar llamado el Castillo Rojo. Phillips visita el Castillo Rojo y desde ahí sigue más pistas dejadas por los salmos a través de una serie de cuevas que conducen a una pequeña iglesia en el pueblo de Hotnet. Y cuando entro en la iglesia, el siguiente verso dice: me vuelvo hacia mi derecha y veo. Y cuando miro hacia arriba, veo que estoy observando un vitral. Y fue diseñado y pagado para ser instalado por Thomas Wright en 1855. Exactamente el año en que escribió el poema. Por desgracia, Phillips llega a la iglesia demasiado tarde. En el vitral tenemos una figura que se parece a María Magdalena sosteniendo un cáliz. Y sobre su cabeza está la figura de un águila. Y descubrí que hace años, cuando se está moviendo la estatua del águila en el Parque Houston, en las cuevas, se cae, se rompe. Y en la base descubren lo que se describe como una interesante curiosidad. Una pequeña copa de piedra. Esta copa la encuentra un trabajador llamado Walter Lagan. Él no sabía lo que era, pero le pareció interesante, así que la conservó. Descubro que sus descendientes aún la tienen y está guardada entre un montón de trastos en su desván. Phillips localiza entonces a los descendientes de Lagan y adquiere la copa. Y aquí está, una pequeña copa de piedra hecha de alabastro verde. Coincide con cada descripción que he leído. A continuación, la hace analizar por el Museo Británico. Resultó ser un frasco de aroma romano que data del siglo I. Es de la época correcta. Está hecho con el material adecuado. Es el cáliz de María Magdalena, perdido hace tiempo, que se usó para recoger unas gotas de la sangre de Cristo, una piedra sagrada, una piedra del Grial. Este es el Santo Grial.
Aunque Phillips cree que su copa es el verdadero grial, puede que nunca lo sepamos. Si resulta que tiene razón, imaginen las implicaciones. El mismísimo Santo Grial, quizás el objeto más codiciado de la historia, un día simplemente se cae de la base de una estatua rota y es comprado discretamente en un desván inglés. O ¿podría estar aún por ahí escondido a plena vista? Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.